Desde noviembre de 2019, Cadal se ha aliado a Freemuse para monitorear y documentar las violaciones a la libertad de expresión artística en América Latina. Entendemos que las manifestaciones culturales tienen la capacidad de sacudir estructuras sociales arraigadas e incomodar a quienes ejercen el poder. Fruto del encuentro con las experiencias recolectadas en estos meses, surge la iniciativa Artistas en el Exilio, un podcast centrado en el desarraigo de artistas, gestores y creadores latinoamericanos. Son historias que cuentan en primera persona qué significa verse forzado a dejar el país de origen de manera indefinida por razones de hostigamiento político y censura. Artistas en el Exilio muestra cómo el exilio forzado es otra forma de violencia en América Latina. Dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Este pasaje central del discurso Palabras a los intelectuales que Fidel Castro proclamó en las escaleras de la Biblioteca Nacional el 30 de junio de 1961 constituyó los primeros lineamientos de la política cultural cubana que continúan vigentes en la actualidad. De este discurso se desprenden tres premisas básicas. La censura es un derecho del Estado. El gobierno y sus dirigentes tienen el deber de clasificar a los escritores y artistas en revolucionarios, no revolucionarios y contrarrevolucionarios. Estos últimos serán fuertemente excluidos y más adelante varios pasarían por las infames unidades militares de ayuda a la producción. ¡Viva el comunismo! El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Por último, los límites de la libertad de contenido también son establecidos por el Estado y se aplican a todos los intelectuales, incluidos a los revolucionarios. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. ¿Ustedes creen que lo anterior nos permite afirmar que en la actualidad la cultura oficial continúa enmarcada en los fines de la revolución? Yo creería que sí. Sin embargo, a los referentes intelectuales que decidieron quedarse en Cuba y seguir creando a pesar de ser tildados de opositores y contrarrevolucionarios, se sumaron nuevas generaciones de artistas que tampoco se sienten identificados con esta ideología que es bien impartida desde el gobierno y aceptan los riesgos que dicha disidencia implica tanto dentro como fuera de Cuba. Yanelis Núñez Leiva es una de ellos. Queremos aclarar que al ser un podcast grabado a la distancia, se podrán escuchar algunos sonidos de interferencia en las grabaciones. Mi nombre es Yanelis Núñez Leiva, tengo 30 años y soy graduada de Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Y bueno, específicamente en La Habana Vieja es donde he vivido como la mayor parte de mi vida, ¿no? 20 años. Desde niña se vinculó con el arte a partir de la literatura y el cine, y con el paso del tiempo su interés por el arte, especialmente por las artes visuales, la llevaron a su primer trabajo como productora cultural en la revista estatal Revolución y Cultura. Allí, más adelante, conocería el trabajo de Luis Manuel Otero Alcántara, con quien crearía su primer proyecto independiente conocido como el Museo de la Disidencia en Cuba. Entonces, desde esta plataforma del museo, pretendíamos primero hacer este archivo online, que es ir recopilando información sobre estos disidentes de la historia cubana, no solo contemporánea, sino historia posterior a la revolución. Y también nos interesaba la contemporánea porque ¿qué pasa con los opositores? La historia de la oposición cubana no está contada, ¿no? Hay archivos online que están dispersos, tienen sus páginas web, algunos sí, otros no. Hay material en la web, pero hay mucho material disperso. Entonces nosotros con la plataforma del museo lo que pretendíamos era recopilar esa información, ¿no? Y a la misma vez tener varios niveles, otros espacios dentro de la misma plataforma que nos permitiera tener un blog abierto, inclusivo, donde pudieran estar todas las opiniones
de que quisiera colaborar, y también estuviese una sala transitoria donde podríamos hacer de todo un poco, no solo muestras de fotografías, videos, literatura, sino también como imaginarnos otro tipo de museo, ¿no? Un museo online donde podamos explotar, digamos, toda la potencialidad de la tecnología, ¿no? No solo la imagen como ilustración de un texto o algo por el estilo. El museo se crea como una plataforma digital independiente y su lanzamiento se hace en Cuba y también en el Centro de Creación Artística Contemporánea Matadero, con sede en Madrid. Una semana después, Yanelis es despedida de la revista estatal en la que trabajaba, aludiendo a un conflicto de intereses. Desde ese momento, la curadora se enfrenta a lo que significa ser independiente en Cuba. Es difícil porque es inestable y también tienes la inestable a nivel económico. Trabajamos todo el tiempo desde la colaboración, si alguna ONG a nivel internacional que defienda el trabajo de los derechos humanos o el trabajo creativo independiente nos ayuda, pero eso no es algo permanente, es algo que fluctúa. Y también, yo seguí colaborando con la revista independiente Havana Time, y principalmente nuestro trabajo se basaba en la colaboración con otros proyectos. Intercambiamos materiales, experiencias de trabajo, y eso nos permitía seguir trabajando. A raíz del proyecto y las iniciativas independientes que estaban llevando a cabo, Yanelis nos cuenta cómo la seguridad del Estado, que es el Servicio de Contrainteligencia y Represión adscrito al Ministerio del Interior, comienza a acosar a su compañero Luis Manuel. La seguridad del Estado es, un poco, es la contrainteligencia, el Ministerio del Interior, en dependencia de cómo, en dependencia del país como lo nombren. Manuel empezó a ser atendido por la seguridad del Estado, que lo llamó, le amenazó, le dijo que no podía meterse con la imagen de Fidel, porque nosotros utilizábamos la imagen de Fidel en el museo, y a partir de ahí empezaron, los niveles de acoso del aparato cubano, ¿no? En Cuba, los términos como activista, ciudadano y sociedad civil se han trastocado según Yanelis. El régimen cubano se ha encargado de infundir miedo a la gente que quiere manifestar ideas y opiniones diferentes a aquellas promulgadas por el gobierno y sus principios de revolución socialista. Por esto, el objetivo de muchos activistas hoy en día en la isla es incentivar a la formación de seres activos que puedan tener voz y participación propia. Es un proceso que no te das cuenta, ¿no? Porque lo que pasa en Cuba es que hay mucha apatía política, la gente no sabe que tiene un poder, ¿no? Que tiene un poder como ciudadano, no se reconoce como ciudadano, es algo que nos han amputado, y uno mismo no se reconoce como una persona que tenga voz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros empezamos a trabajar, para mí el vínculo con Luis Manuel fue muy importante porque primero nos ayudó mutuamente, ¿no? Empezamos a trabajar desde lo independiente, pero también desde el cuidado, desde el diálogo continuo, ¿no? Que no es algo a lo que uno está acostumbrado, el diálogo continuo a la hora de realizar un proyecto en común. Y el acercarnos a lo disidente, el exponernos y hacer públicamente que nosotros defendíamos lo disidente, ya de algún modo te convierte en un activista, aunque tú mismo no conscientemente no tengas, no te sientas así. Pero en Cuba, una vez que tú públicamente lo puedes ser en cualquier espacio, ¿no? Cuando mantienes de manera continua una postura política de confrontación, de crítica, ¿no? De crítica, ya te puede convertir en un activista. Ya luego tú te reconoces como tal, ¿no? Un poco. Porque primero no había otra manera de estar en Cuba, por lo menos no para nosotros. Y luego era la responsabilidad, ¿no? Y un poco el tema de la liberación personal, ¿no? No hay otra manera de ser libre en Cuba si no te conviertes en un activista, en un ser activo. Cuando le preguntamos qué significa ser un artista crítico y activista, esta fue su respuesta. Presupone, primero y ante todo, una liberación personal muy importante, para mí ha sido muy importante, y de encuentro con uno mismo, de romper muchas barreras, ¿no? Muchos prejuicios, de liberarse. Para mí es un proceso de emancipación en lo personal, que para mí es muy importante. Y ya luego, está lo negativo, que es la parte del acoso por parte de la policía política o el gobierno en su sentido más amplio. Está la intimidación a la familia,
Está los amigos que se te alejan porque tienen miedo a verse afectados, ¿no? Ser un poco activista te conviertes en un apestado social, una apestada social. Yanelis nos explica cuáles son esos puntos bisagra que marcan la diferencia entre el sector cultural oficial y el independiente en Cuba. Bueno, uno de los puntos bisagras primero es el tema de que el artista en Cuba vive mejor, vive con mayores privilegios que el ciudadano promedio, ¿no? Y eso es problemático porque a la hora de tú convocar a los artistas, a los intelectuales, pues sientes que ellos están en un espacio de confort que los obliga, en un espacio de confort y también en un espacio de miedo que los obliga a no involucrarse con los disidentes o con los periodistas independientes o con los activistas. Entonces yo pienso que eso es un punto importante, ¿no? Los privilegios que tienen los artistas, digamos, oficiales dentro de Cuba. Son los primeros que pudieron salir del país a viajar, saben lo que es tener una residencia artística en otro lugar, algo que por la cabeza de ningún cubano pasa. Otra de las restricciones que impone el gobierno una vez que tú entras dentro del espacio independiente es las regulaciones. ¿Qué son las regulaciones? Son las prohibiciones de salida del país. La regulación migratoria es utilizada por el régimen cubano para castigar disidentes. Cerca de 300 cubanos no pueden viajar al exterior por motivos políticos. Cuba es el único país de América Latina que niega el derecho a la libertad de viajes. Sin tener ningún tipo de causa legal pendiente, sin ello mostrar ningún tipo de impedimento legal, es decir, contradiciendo sus propias leyes constitucionales que dicen que todo cubano tiene derecho a moverse libremente por donde lo desee, pues violando su propio derecho, su propia ley. El gobierno impide que los activistas, los artistas, los periodistas independientes salgan del país cuando van a algún evento invitado, cuando van a un entrenamiento, cuando van a un foro de debate, cuando van a alguna cumbre, como la Cumbre de las Américas. Bueno, se les prohíbe la salida del país sin ningún pasamento legal. ¿Se imaginan ser arrestado por asistir a algún evento artístico o por estar en desacuerdo con lo que dicta o piensa el presidente de su país? Esto es solo un poco de lo que tienen que vivir a diario en Cuba aquellos que se atreven a pensar y actuar por fuera de los parámetros impuestos por el régimen. Luego está el tema de los arrestos arbitrarios, y los arrestos pueden ocurrir por diferentes motivos. Si vas a hacer un recital de poesía que está dedicado a un poeta censurado en Cuba, pues los participantes o los propios gestores pueden ser arrestados para que no se realice el evento, o te pueden poner un carro de policía fuera de la casa para que no salgas de tu propia casa, es decir, las casas, lo que nosotros llamamos casas calabozo, ¿no? Que no te dejan salir de donde vives. Otra de las estrategias que utiliza el gobierno es te fabrica una causa común. ¿Qué significa una causa común? Es decir, en Cuba, según el gobierno cubano, no hay presos políticos. Eso significa que todos los presos de conciencia, que Amnistía Internacional ha nombrado muchísimos durante toda la historia cubana, pues esos presos no están presos en Cuba por ser activistas políticos o por ser opositores. Esas personas están presas por amenaza, digamos, que es una figura que ellos que recurrentemente utilizan, por desacato. Desacato es que digas que estás en contra de Miguel Díaz-Canel, que es el presidente ahora. Eso es una figura de desacato, porque según ellos le está faltando el respeto al gobierno. Está también la figura de resistencia, es decir, si quieres ir a un evento, quieres moverte libremente por donde tú vives, y la policía va a tu casa y te impide salir ilegalmente de tu casa, y tú tratas de salir, pues te pueden acusar de resistencia, y eso también es una causa penal. Es decir, cuando se recogen todas estas cifras, ahora mismo hay 123, yo creo que han subido, de presos políticos. El régimen cubano también utiliza leyes, decretos y hasta la propia Constitución para restringir las libertades y derechos fundamentales de sus ciudadanos. Una de ellas es la Ley Mordaza. Yanelis nos cuenta de qué manera la aplican. Las restricciones también van por la parte legal, es decir, existen las leyes que te pueden privar de tu libertad
sin que seas acusado, sin que por eso ostentes el estatus de preso político. Ahí está la ley 88, que es la ley Mordaza, firmada en los años 90, y por la que arrestaron a muchísimos periodistas en el año 2003 durante la Primavera Negra. Hay varias leyes que, si estás vinculada a proyectos independientes, pues puede ser arrestada y condenada por ello a apenas como 20 años de privación de libertad. No estoy hablando de 1 o 2 años, sino 20 años, simplemente por escribir tu opinión para un espacio independiente, ¿no? Entonces hay todo una estructura legal que el gobierno utiliza para encarcelarte, y también hay una estructura ilegal o alegal que el gobierno también utiliza para acosarte, para amenazar a tu familia, para intimidar a tus amigos. Al final lo que quiere el gobierno es que tú desistas de seguir trabajando en lo que haces, desistas de expresarte libremente sobre lo que opinas sobre ello, y bueno, o te vayas del país o te quedes en el país bien calladito, ¿no? O que te colabores para ello. En 2018, el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas deciden posponer para el próximo año la celebración oficial de la 13ª Bienal de La Habana como consecuencia de los daños provocados por el huracán Irma. Pero Yanelis, Luis Manuel y el resto de sus colegas, artistas, teóricos y curadores cubanos no se iban a quedar con los brazos cruzados, y es ahí cuando crean la 00 Bienal de La Habana, la primer bienal independiente de la isla. Y estamos acá desde el estudio 24 Records, hashtag 00 Bienal de La Habana 2018. Independiente. En la Bienal de La Habana, en la 00 Bienal que organizamos en el 2018, pudiéramos reunir a más de 170 artistas, no solo cubanos, sino solo extranjeros, que dijeran que sí a un evento que estaba vetado por el gobierno, es algo que a mí me animó mucho. Y ya luego que se incluyeran, aunque paulatinamente, aunque desde sus propias maneras de entenderse con la política, de entenderse con el gobierno, pero que se unieran también a la campaña contra el decreto, fue algo que también me llena de satisfacción, ¿no? Yanelis nos comparte cómo asumió junto con otros artistas independientes ese rol de activista con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de una sociedad civil activa. La prosa caníbal en la casa, la cueva. Es posible que los revolucionarios se puedan convertir en hienas, en buitres. Ya no es posible soportar más tu cochambre. No quiero mi bandera amarrada con tus alambres. Con tanta miseria, golpe de presión y hambre. Y actualmente, con el último arresto de Luis, que ha tenido muchos arrestos en menos de 2 años, en el último arresto logramos, cuando ya le estaban fabricando una causa común a Luis Manuel, logramos que muchos artistas, no solo artistas cubanos, sino artistas internacionales de renombre, que es algo a lo que siempre también aspiramos, porque la única seguridad que tiene un activista independiente es la presión que puede hacer a nivel internacional, los medios, pero también el campo artístico, ¿no? Que el gobierno siempre cuida su imagen a nivel internacional. Como respuesta a la realización de una bienal independiente, el gobierno publica el Decreto Ley 349. Este decreto establece un sistema de censura previa y criminaliza las actividades culturales, las artes y otras formas de expresión independientes en la isla. Tu censura está en clausura de conciertos que tumbaste. Siempre estuvo ahí, solo la legalizaste. Nos acusas entonces de politizar el arte. Dime qué hiciste tú cuando lo colocaste en la Constitución con sanciones al artista. Basta ya de represión, sigue creciendo la lista. Pues también nos dio la posibilidad, Decreto 349, de estar en proceso de creación continuo, ¿no? Semanalmente teníamos que estar haciendo un gesto, una acción que nos permitiera seguir denunciando sin cansar al público que nos seguía, sin agotarlos sobre el tema del 349, y logramos impactar
logramos con esta campaña que se sumaran a ella y que se pronunciaran públicamente. Digo una y otra vez lo de pronunciamiento público porque es algo que nunca se hace. Las personas pueden que en sus pequeños circuitos familiares, de amigos, se pronuncien en contra de una ley o en contra del sistema. Eso sí es normal. Lo que no es normal es que en una entrevista para un diario independiente o que no se participe en un evento oficial porque lo consideramos vergonzoso. Esos tipos de gestos no son muy difíciles de conseguir, ¿no? Y bueno, eso está, por supuesto, está muy ligado a la creación del Movimiento San Isidro, porque el Movimiento San Isidro sale de esta campaña y sale como una declaración de principios, ¿no? Que va más allá del propio decreto, sino es un grupo que siempre nos reuníamos, que hay productores, hay músicos, hay periodistas independientes, hay activistas, hay artistas, curadoras. Y cuando nos reunimos alrededor del Movimiento San Isidro era para hacer una declaración de que no solo estábamos en contra del decreto 349, sino que nuestra proyección, nuestra postura era contra todo aquello que violentara nuestra libertad individual, nuestra libertad de expresión y que violentara también nuestro entorno. Y también es un espacio de unión, ¿no? Es un espacio de no sentirte solo, que cuando eres activista puede suceder esto. Entonces es un espacio de lucha, pero también es un espacio de cuidado, ¿no? El Movimiento San Isidro es un espacio de cuidados mutuos. Como consecuencia de todos los episodios de censura y represión, los integrantes del Movimiento San Isidro realizan un performance que rompe con los esquemas impuestos por el régimen cubano a nivel artístico. ¡Mira, venga! ¡Esto es lo que le hacen al cubano! ¡Esto es lo que le hacen al cubano! ¡Libertad! ¡Venga! ¡Libertad! La idea nació de Luis, que es un performance, pero también es una acción, es un gesto de protesta total. Y el gesto consistía en que Luis se iba a embarrar de excremento el cuerpo y con un cartel que decía arte libre, no al decreto 349. Y este gesto sale del cansancio, pero también sale de una práctica que viene de la prisión, ¿no? Del presidio, que los presos cuando quieren protestar por algo se cubren de excremento en las prisiones cubanas y es para que los policías no los toquen. Entonces fue una idea que solo compartimos entre 5 personas porque queríamos que se diera. Nos dividimos, cada quien, que es lo que siempre hacemos, cada quien tiene una función, ¿no? Está el que graba con el teléfono. Yo, en mi caso, mi rol era llegar con el cartel y con el excremento al Parlamento. Luis iba a estar sentado sin nada en el Capitolio, en las escalinatas. Y otro muchacho que es músico, que se llama Soandri del Río, también iba a filmar, ¿no? Iris iba a subirlo a internet porque en ese momento no había datos móviles. Entonces tenía que ir a una wifi, a una zona wifi, un espacio público a subirla. Entonces, cuando yo llego al Capitolio, ya a Luis se lo están llevando preso. Y a Luis se lo están llevando preso porque evidentemente el gobierno sabía que ese día iba a pasar algo. Y cuando yo llego, que veo que a Luis se lo están llevando, no habíamos pensado en un plan B, ¿no? Sabíamos que nos iban a llevar preso porque era una protesta pública y el espacio público es de ellos, pero supuestamente nos iban a llevar preso cuando ocurriera algo, ¿no? No por estar sentado en una escalera. Y entonces yo, cuando veo que se están llevando preso a Luis, que Amaury está filmando, Iris está filmando, yo cruzo al frente, me pongo como en medio de la calle donde no pasan autos y pues lo hago yo, ¿no? Si al final yo tenía el cartel en la mano y tenía el excremento, pues lo tenía que hacer yo. Y empiezo yo a hablar ahí, como a gritar de que, bueno, no, que nos estaban pisoteando los derechos, de que yo tenía derecho a trabajar en mi país y a vivir sin presiones, ¿no? Yaneli, ¿por qué es eso? No, porque aquí la cultura cubana está siendo pisoteada, por eso es esto. Y si Luis Manuel no pudo hacerlo, yo lo voy a hacer. Esto es mierda y que me lleven también. Basta ya. El gobierno se tiene que reunir con nosotros. Somos artistas, porque yo soy una profesional. Yo soy historiadora del arte. Yo no soy ninguna delincuente. No soy ninguna delincuente. A Luis se lo llevan preso en una patrulla y Amaury y Iris siguen ahí filmándome, pero también los detienen. Y yo me quedo sola, ¿no? En el Capitolio. Ningún policía, por supuesto, quería tocarme.
en fin, tratan de convencer para que yo dejara, digamos, un poco de gritar, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, no hay nada en las redes, es decir, si no ponemos esto en las redes, ellos lo que hacen normalmente cuando te cogen el teléfono es que te quitan toda la información. Y lo que hago es que me voy para la estación, a la estación de policía donde tienen preso esta gente, sin aún quitarme el excremento de encima, ¿no? Porque dije, bueno, ya que estoy llena de excremento, pues lo voy a utilizar, ¿no? Hasta el máximo. Y fui hasta la estación, soltaron a uno y ya después de eso sí fui a mi casa y me bañé. Pero bueno, fue una experiencia ahí intensa, pero estuvo bien porque al final llegó a los oídos, ¿no? de muchas personas, y a partir de ahí muchas personas se sumaron a la campaña. En marzo de 2019, Yanelis emprendió un viaje a España para hacer un curso de videoperiodismo. Se despide de su mamá y promete regresar, pero el agotamiento mental y físico, producto de todos los episodios de acoso y represión por parte del régimen, hacen que tome la decisión de quedarse en Madrid. Salida del vuelo Iberia 8063 con destino Madrid. Aquí no tengo ningún círculo, ni tengo un trabajo. He pasado por porque ya tengo permiso de trabajo durante todo este proceso, pero todavía no tengo nada concreto, ¿no? Y realmente es un poco de incertidumbre, pero bueno, sigo vinculado a Luis, a Mauri, a Movimiento San Isidro. Sigo vinculado porque al final son mi familia, ¿no? Realmente. Y porque sé que alguien se vaya, alguien activista se vaya de Cuba, es una pérdida, ¿no? No tanto porque seas imprescindible, sino porque somos pocos, ¿no? De los que hacemos activismo públicamente, y bueno, que se vaya alguien siempre es un vacío, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a sus seres queridos que están en Cuba? Bueno, siempre es bueno transmitir buena energía, siempre es bueno transmitir como fuerza y bueno, yo pienso que el vínculo no se rompe, ¿no? Nunca se rompe, porque hay vínculos que son sagrados, ¿no? Y lo que yo tengo con Luis, con Amaury, con Iris, bueno, más allá de mi familia, que ya también son otros tipos de vínculos, pero con este colectivo que más que ser compañeros o colegas o gente con la que trabajé, son mi familia realmente. Al final hay un vínculo ahí que es irrompible, bueno, y que estamos en otro espacio ahora, espacio temporal y espacial, pero bueno, ellos saben que cuentan con todo mi apoyo, nosotros nos mantenemos comunicados y saben que cuentan con todo mi apoyo y con todas las herramientas que yo tengo y las que tengo que aprender para que ellos estén bien, ¿no? Si en algún momento no lo están, y para seguir produciendo, ¿no? Para seguir ayudándolos en desarrollar su trabajo. Los lazos están, los vínculos están, los afectos están y las ganas están, ¿no? Simplemente ya yo no podía seguir ahí como en ese mismo espacio. Y bueno, mensajes de amor, que al final y de alegría, porque al final lo que siempre nos ha unido es eso, ¿no? Un poco el amor y la alegría por lo que queremos. A más de 7.000 kilómetros de distancia, el aparato estatal cubano sigue abusando de su poder con la creación de una nueva ley que afecta a los compatriotas de Yanelis. Hey, tú sabes quiénes son. Crudes cubense. K-R-U-D-A-S. Cuba. Odaymar Cuesta y Oliver. La 370 como la 349, como la ley 88, como todo el sistema judicial cubano y como los mismos sistemas cubanos, es una aberración y atenta contra la libertad del cubano. Soy una de las multadas también en virtud de este decreto ley 370, que desde enero de 2020 lo han estado aplicando a más de una veintena de periodistas independientes, activistas, disidentes y ciudadanos en general acá en Cuba. Es un decreto injusto, arbitrario, por el cual están multando hasta en 3.000 pesos a personas que no han cometido ninguna violación, que solo hacen uso, ejercitan los derechos que le concede, que le garantiza el artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Y ahora apareció una nueva ley que se llama el Decreto Ley 370, que no solo está llamado a los que hacen arte independiente, sino está llamado a toda la ciudadanía que hace denuncias públicas. A través del 370, el gobierno dictamina que si tú como ciudadano cubano compartes en tus redes privadas, es decir, en tus redes que son personales, compartes información que cree que afecta las buenas costumbres, ahora venga tú a saber qué son las buenas costumbres, o que afectan el Estado socialista, tú estás cometiendo una infracción y puedes ser multado y tus equipos pueden ser decomisados. Y eso es una respuesta a la oleada de denuncias que están haciéndose públicas cada día, ¿no? Y es algo que está utilizando, bueno, la ley es de 2018, y ahora con el tema del coronavirus ya tiene sus primeras víctimas, ¿no? Principalmente los periodistas independientes, pero también los youtubers. Yo no creo que el responsable sea Díaz-Canel, el responsable es el sistema cubano, que es un sistema enfermo totalmente, pero yo pienso que el sistema como tal se siente inestable, y se siente inestable porque la generación histórica que se está muriendo, ¿no? Y el gobierno se siente con miedo. Y como se siente con miedo, tiene que aplicar estas leyes. Y porque sabe que los ciudadanos cubanos ya no son los ciudadanos de los 70, no son los ciudadanos de los 80, no son los ciudadanos de los 90, son ciudadanos que ya algunos viajan, que algunos saben lo que es tener internet, saben que hay otras posibilidades de vivir, ¿no? Y de estar en el mundo. Que no me ayuda, la cosa está dura, ¿cómo se suda? Y que cambie todo ya, vamos juntos a luchar, estoy cansado de reclamar. Agradecemos a nuestro equipo de comunicación compuesto por Elena Neuwirth, Estefanía Román y Paula Loretti. Este podcast ha sido editado por Paula Loretti y Estefanía Román con ilustraciones de Daniela Ruiz. Queremos dar un especial agradecimiento a Yanelyn Núñez Leiva por compartir su historia y también por revivir momentos importantes de su vida tanto dentro como fuera de Cuba.